Entonces el ejercicio. Bueno. Listo, bien. Entonces, compartir esto, compartir toda la pantalla. Entonces, muy bien. Los ejercicios de estos elementos son ejercicios muy fáciles, ¿sí? Son ejercicios muy fáciles. Y voy a llevarme esto, ¿sí? Esto de porción, no, permítanme, voy a tomar otro. Mejor dicho, voy a tomar la imagen para empezar con ejercicios fáciles. Si uno empieza con ejercicios fáciles, después los ejercicios difíciles no son difíciles, simplemente es revisar las cosas. Vamos a decir este ejercicio, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos esto. Entonces, digamos que este ejemplo nos dice lo siguiente, que calculemos, calcular, ¿sí? Los esfuerzos, perdón, los esfuerzos, ¿sí? Para este cilindro hueco, a R igual 50 milímetros, por favor, a R igual 50 milímetros y R igual a 80 milímetros. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Lo que pasa es que nosotros vamos a aprender a manejar la fórmula de torsión. Y serán dos ejercicios porque esto es. ¿Qué nos dice? El esfuerzo, según lo que nosotros miramos la clase anterior, el esfuerzo ¿de qué tipo? De tipo cortante. Es igual al par torsor, ¿sí? Por C, bueno, C es lo que le llama el radio, perdónenme. Vamos a llamarle como ellos le llaman. Sería T, ¿sí? Llamémosle Rho sobre J. En estas expresiones, muchachos, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, primero, que esto, ¿sí? Es el esfuerzo cortante que se genera debido a que en estas secciones se presentan distorsiones. El esfuerzo cortante. J, ¿sí? Es el momento polar, que es una propiedad intrínseca. ¿Qué es intrínseco? Propio. Lo que ya habíamos mencionado esa palabra, intrínseca, propia. Entonces, es una propiedad geométrica, depende de la geometría, o sea, eso ya está definido. T es evidentemente la fuerza. Esas fuerzas, esos pares torsores, generalmente son valores que siempre nos tienen que dar para poder resolver el problema. O puede que nos den esto y nos soliciten esto o nos pidan esto, pero generalmente siempre que tienen que darnos en este tipo de problemas, pues la mayoría de información con las cuales vamos a resolver el problema. ¿Listo? Bien, pues nada, IR es Rho es la posición a la cual me están pidiendo, me están solicitando el elemento o el esfuerzo cortante. Permítanme entonces, un amigo mío boyacense me estuvo enseñando muchas aplicaciones acá. Entonces, permítanme, yo voy a aprovechar la Profe, ¿me aplicación puede de... repetir qué significa los 80 milímetros? Listo. Permíteme, ya es importante tu pregunta. Dame un segundo, por favor. Ay, Dios mío. Permíteme un segundo, por favor. Sí, permítanme. Ya, son muy importante tu pregunta. No lo puedo creer. Permíteme un segundo. Regla, triángulo, lupa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Brújula. Creo que este es. Ajá. Entonces,
Me parece muy bonito esto y pues por el respeto a ustedes y la clase, pues creo que quiero que me tengan un poquito de paciencia porque la verdad pues sí me parece interesante de que nosotros hagamos esto como más bonito. Este es el primer círculo. Este es el segundo círculo. ¿Listo? Pues nada, miren, muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este elemento, interesante la pregunta que hace su compañero, es lo siguiente, miren. Este es el primer radio que nos dice que esto es 80 milímetros. Permítanme un segundo. Entonces vamos a tomar. Esto me parece tan bonito. Entonces, en futuros videos yo voy a utilizar muchas cosas para agregar unos videos mucho más explícitos. Porque a veces nosotros los estudiantes entendemos más con unos gráficos bonitos. Y este es el otro radio que nos dice que es 50 milímetros. Nos dice que es 50 milímetros. ¿Listo? Entonces, ingenieros, miren, lo que yo le estoy pidiendo es lo siguiente, lo que le está pidiendo más vale el ejercicio es que cuáles son los esfuerzos cortantes en esta parte y que cuáles son los esfuerzos cortantes en esta parte. ¿Sí? O sea, en este caso, que cuál es tau y cuál es tau. Llamémoslo si quieren, permítanme tau 1 y tau 2. ¿Listo? El segmento que nosotros, miren que aquí, entonces quiero ser muy enfático en algo. ¿Cuáles son los esfuerzos? Esto es un elemento sólido. Les prometo que sigo estudiando estas aplicaciones. Ahora no sé cómo poner esto sólido, pero voy a tratar con esto. Bueno, esto que está aquí en medio, ¿sí? Este es el elemento, todo esto es el elemento, ¿sí? Es un tubo hueco, ¿sí? Que prácticamente, ¿cuál es el espesor? ¿Cuál es el espesor del elemento? El espesor del elemento, pues lógicamente, bueno, disculpen, lógicamente, a veces es este, ¿sí? Y este elemento, pues sería ¿cuánto? Sería 80 milímetros menos 30 milímetros. Perdón, menos 50 milímetros. Menos 50 milímetros. Esto me da 30 milímetros. Claro que eso es un tubo, muchachos. Ese es un tubo grandísimo. 30 milímetros son 3 centímetros. Caso de estudio. Cuando nosotros tenemos ese tipo de elementos, como por ejemplo en los cardanes de los carros, los espesores de esos, los diámetros pueden ser un diámetro de, sí, 10 centímetros está bien, o sea, 100 milímetros, 80 milímetros, un carro pequeño, pero el espesor de esos tubos no sobrepasan el centímetro, y eso que esos se someten a grandes elementos, ¿sí? Por ejemplo, los tubos estructurales ingenieros que se utilizan en las estructuras normales son elementos que tienen 3 milímetros de espesor. Chample, cuando ustedes tienen 4, 5, 10 milímetros, o sea, un centímetro, eso es un elemento que resiste mucha carga. Y además, muchachos, que eso vale mucho dinero. Un elemento con un espesor que sobrepase los 4 milímetros es un elemento muy costoso, ¿sí? Este tipo de elementos así circulares se utilizan mucho cuando se hacen estructuras metálicas. ¿Listo? Yo les voy dando casitos de estudio para que ustedes, digamos, sientan la motivación de por qué estudiamos esto. Vale, pues muy bien. Vamos a ver entonces cómo evaluamos esto. Lo que nos está diciendo en este caso es que tau 1 es igual al momento torsor. El momento torsor es el elemento que les está girando, o sea, que les está haciendo girar este elemento. El elemento ya no los da. Nos da, digamos, bueno, discúlpenme acá. Ese ya no los da. Nos dicen que el momento torsor es 600 newton metro. ¿Listo? 600 newton metro. Vamos a calcular el momento polar. ¿Qué nos decía a qué era igual el momento polar? Esto se le llama una flecha. No sé por qué, la verdad nunca he entendido, les soy muy sincero, por qué le llaman los libros, casi todos le llaman una flecha. Una flecha sólida o una flecha hueca, le dicen. No sé por qué le llaman, muchachos. Voy a averiguar y les cuento. O sea, este elemento, o sea, esta flecha, tiene un momento polar, que lo vamos a evaluar como pi medios,
por radio exterior a la cuarta menos radio interior a la cuarta, ¿sí? Eso era lo que nos había dicho la literatura, ¿sí? Que nosotros estábamos considerando. Nosotros habíamos dicho que la literatura nos enseñaba, ¿sí? Que los momentos, aquí está, ¿sí? Que el momento polar es igual a pi medios por c cuartos menos ci. Les recomiendo, muchachos, los que no les gusta leer, lean. Es muy interesante la existencia del pi. Ahorita estoy leyendo un libro sobre el pi, es bastante interesante. Entonces, J es igual. Como esto está en metros, pues coloquemos esto en metros. Pi medios por radio exterior. ¿Cuánto sería? Sería 0.08 a la cuarta potencia menos, por favor, si me equivoco, me corrigen, 0.05 a la cuarta potencia, ¿sí? Dándome un valor de J, de, por favor, me corrigen, 0.08 a la cuarta potencia menos 0.05 a la cuarta potencia. Dándome un valor de J, J, esto por 3.1416, y esto lo divido 2. Un valor de 5.45 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta potencia. Ojo con este valor. Por ahora, muchachos, bueno, ustedes, creo que este comentario que voy a hacer no está fuera de lugar, pero ustedes ya conocen las unidades de inercia. Creo que eso ustedes lo analizan en el curso de estática. Pues yo en mis tiempos lo miraba hasta estática. Entonces ya saben que esto es un momento de inercia. El momento polar no es otra cosa que otra inercia. Entonces, como inercia, tiene unidades de metros a la cuarta. Muy bien. En ese orden de ideas, pues nada. ¿Cuánto nos da? Vamos a calcular el tau 1. ¿Sí? Si yo les dijese, ¿cuál es el cortante a una distancia de 40 milímetros? ¿Cuál sería? Pues lógicamente que sería 0, porque aquí no hay ningún elemento que haya de interacción que pueda generar esfuerzos cortantes. Ellos empiezan a generar esfuerzos cortantes desde aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? El par torsor, que son 600 newton metro, por la distancia que hay desde el origen hasta el punto de análisis. En el primer caso nos dicen que a 50 milímetros, a 0.05 metros. Y esto lo dividimos entre su momento polar. Su momento, sí, polar, 45 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Esto nos da que T1 es igual a ¿cuánto? 600 por 0.05 dividido 5.45 5.45, permítanme, y esto por 10.000. Profe, qué pena. ¿Me podría repetir qué significa el P? ¿El qué? El P. Bueno, esta es una letra, perdón que esté un poquito fea la letra. Perdón, yo corrijo acá. Esta en realidad no es el P. Esta es la distancia. El libro le está llamando ρ. Es la distancia que hay desde el origen hasta el punto donde yo quiero analizar. El primer caso me dicen que cuáles son los esfuerzos de cilindro hueco a una distancia de 50 milímetros y a una distancia de 80 milímetros. Esta es la distancia a la que quiero analizar. ¿Sí? O sea, aquí me están diciendo que son 50 milímetros, o sea, 5 centímetros.
Entonces esto me da, por favor, ¿qué? Entonces esto me da, entonces vamos a ver los 600 por 0.05 dividido 4, 545. Esto me da, por favor, me corrigen, 550 kilopascales. Por favor, me corrigen si no les está dando eso. 550 kilopascales. ¿Sí? 550 kilopascales aproximadamente. Ahora bien, ¿cuánto vale tau 2? Tau 2 es el mismo momento torsor, 600, por, ¿cuál es la distancia? En este caso, nosotros la segunda distancia que nos están diciendo que evaluemos es este punto, ¿sí? Este punto. Y este es el radio, ¿sí? El radio máximo, ¿sí? O sea, aquí ρ se convierte en el radio. Tengan en cuenta mucho eso, el radio. Entonces, bueno. Entonces esto sería 0.0, ¿sí? 8. Ah, bueno, discúlpenme, aquí les hago la aclaración, ¿no? Newton, metro por metro, metro al cuadrado. Con este metro a la cuarta potencia me queda metro a la 2. O sea, me queda Newton dividido metro cuadrado. Eso es Pascal. Yo ya divido el resultado entre 1000 y me da 550 kilopascales. Entonces, esa era siempre lo que les digo, estimados ingenieros, tengan en cuenta el tema de las unidades. Aquí no voy a colocar las unidades, simplemente voy a colocar aquí. Sobre 5.45 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Bueno, esto me da Newton metro al cuadrado. Entonces, dándome un tau 2 de, por favor me corrigen, 600 por 0.08 dividido entre 3, 4, 5, 45. 880 kilopascales. Entonces tengan en cuenta, muchachos, que estos elementos, estos ejercicios que se están trabajando, al igual que todos los que estamos viendo, son ejercicios muy fáciles. Entonces, es simplemente tener claro cuáles son las propiedades geométricas, cuáles son los pares torsores que nosotros estamos utilizando y cuáles son las condiciones que nosotros requerimos, ¿sí? Para el evalúo de la fuerza. ¿Está claro, por favor, o que no entendimos? ¿Sí? ¿Para todos es claro? Sí, profe. Muchas gracias. Profe, Bueno, y ahí, por ejemplo, en el gráfico sale un 20 milímetros. ¿Ese 20 milímetros no se evalúa tampoco? ¿el 20 milímetros? 30 milímetros, el espesor. No, porque es que usted lo que necesita evaluar es al punto. O sea, usted puede colocar también, si quiere, puede evaluar, ¿sí? Puede evaluar a otra distancia, por ejemplo, a 60 milímetros. Entonces aquí sería 0.6, 0.7. Teniendo en cuenta, ingeniero, que el máximo esfuerzo cortante que usted va a tener es en el borde. Por eso es que algunos textos, y buena su pregunta, porque algunos textos nos muestran esto así. Voy a pintarlo aquí así, ¿sí? Entonces, nos muestran. Este el primero. Este el último. Y que estos elementos van creciendo en forma lineal. ¿Sí? Así. ¿Listo? Por eso es que los libros nos muestran que si esta flecha fuera sólida, si esta flecha fuera sólida, ¿cuánto vale el esfuerzo cortante? ¿Cuánto vale el esfuerzo cortante en este punto? Pues en este punto, ¿cuánto vale el radio? O la distancia del mismo eje al eje. Pues 0. 0 por esto da 0, dividido este valor que es diferente de 0, me da 0. O sea, esto me da
esto me da 0. Por eso es que los esfuerzos cortantes van creciendo en forma lineal, así. ¿Está claro, por favor? Sí, profe. Bueno, listo, muchachos. Ok. Y vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer. Y con esto terminamos esta pequeña sesión. Voy a explicar, estuve viendo este ejercicio que me parece muy interesante, que es importante revisarlo. O sea, es esto. Voy a explicar esta condición. Miren, lo que sucede es que en los ejercicios que ustedes van a abordar más adelante, les piden, ¿sí? Les piden que evalúen los esfuerzos cortantes en todo el origen, ¿sí? En todo el borde de los elementos bajo diferentes condiciones de cargas. Discúlpenme, por favor. Entonces, digamos que tenemos este elemento y que esto, ¿sí? Es una flecha sólida. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa flecha sólida está agarrada por esta serie de cojinetes, ¿sí? Que están con diferentes pares torsores. ¿Listo? Entonces usted tiene que hacer un análisis, como nosotros aprendimos a hacer los análisis en estructuras bajo condiciones axiales de cuál es el momento aquí, cuál es el momento aquí y cuál es el momento acá. Lógicamente, esto no está girando, muchachos. Esto tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Estos elementos tienen que estar en equilibrio porque nosotros no estamos considerando un ejercicio de dinámica. En este tipo de cosas es importante hacerles la aclaración de la siguiente aspecto. Nosotros estamos revisando, muchachos, el tema de estática. Siempre nosotros estamos trabajando nuestras condiciones en nuestra ingeniería es estática. Pero los ingenieros mecánicos, a quien nosotros les aprendemos mucho de esto, ellos trabajan elementos dinámicos. Por ejemplo, un elemento dinámico ya es un elemento como un cardán de un carro. Es un elemento dinámico. Hay que hacer otras consideraciones cuando estamos trabajando dinámica de partículas o de elementos. Aquí lo que le está diciendo es, vea, póngale cuidado, ingeniero, le dice, vea, aquí tenemos este mismo elemento, ¿sí? Y usted me va a evaluar este tau, me lo va a evaluar en el borde, porque generalmente, muchachos, aquí en el medio no se necesita, porque cuando uno va a diseñar una estructura, lo que necesita es tomar el T máximo. Entonces, siempre vamos a considerar este valor como el T máximo. Entonces, usted dice, vea, eso es muy fácil, porque el T máximo es simplemente el par torsor, el C, que es el radio, en este caso C es el radio, dividido J, ¿sí? C y el radio, C y J son constantes. Ya sabemos que J en una flecha sólida es pi C a la cuarta potencia sobre 2. Recuerden que C es el radio y eso es lo que nos dice el análisis de las secciones. Listo, pi C al cuadrado sobre 2, ese es J y C es el radio. La pregunta aquí es, mire que esta flecha, ingeniero, esta flecha está sometida a diferentes pares. Entonces usted tiene que empezar a analizar y revisar cuál es el efecto que tiene el elemento. Entonces, si usted se da cuenta, mire, sumemos los momentos. Aquí no hay fuerzas. Bueno, en realidad usted así sí hay fuerzas, profesor, acá sí hay fuerzas. Pero si nosotros miramos esto, fuerzas verticales y horizontales no tiene este elemento. Entonces solamente pudiésemos hacer un equilibrio de sumatoria de momentos. Y si eso está en equilibrio, esto necesariamente tiene que dar 0. Y si estos son los momentos, pues, y estamos en una condición de equilibrio, pues tiene que sumar 0. Entonces, miremos, en este sentido, en el sentido, llamémoslo así, contrahorario, tenemos un momento, ¿sí? Un momento de 42.5 kilolibras por pulgada. Está bien, listo. Entonces, si el ejercicio está correctamente planteado, debe haber el equilibrio en las otras dos condiciones. Miremos, en este sentido tenemos 30. 42 menos 30 me da 12. Entonces aquí debería haber 12.5. Evidentemente tiene 12.5. Entonces,
Si yo hiciera un análisis, si yo hiciera, entonces, ¿yo qué puedo calcular? Miren, yo puedo calcular T máximo en este sector, puedo calcular T máximo en este sector, puedo calcular T máximo en este sector y puedo calcular T máximo en este sector. ¿Sí? Entonces, si tomamos, llamémoslo, voy a colocarle letras a este dibujo, A, B, C y D, ¿sí? Y D. Voy a ver qué condición tengo en estos elementos. Entonces, voy a dibujarlo aquí. Chanfle, este lo hice muy grande. Bueno, discúlpenme. Voy a eliminar esto. Así. ¿Sí? Donde esto me está representando, ¿sí? Este elemento. Bueno, como no tenemos medidas arbitrariamente, voy a decir que aquí es A, que aquí en este punto es B, que aquí en este punto es, pues nada, es C, que aquí en este punto es D, y que acá es el E, es el punto E de llegada. Lo que yo necesito es simplemente, ya sabemos que tau es igual al par torsor por C sobre J. Todas estas dos ya las tengo. Lo que necesito saber es, si yo quiero saber cuál es el momento torsor, pues necesito revisar cuál es el momento torsor que tengo entre A y B. Entonces, hacemos un análisis de cuerpo entre un sector entre A y B. Entre A, o sea, hacemos un análisis de cuerpo libre, como lo llaman ustedes en su curso de estática, entre A y B, ¿sí? Sabemos que no hay ninguna clase de fuerza, o sea, que estamos despreciando peso y todas esas cosas, ¿sí? Y vamos a mirar cuál es el par torsor. Recuerden que los pares, muchachos, los pares generalmente, los pares se los representaba con un elemento con doble flecha, ¿sí? O sea que, ¿cuál es el par torsor que está equilibrando este elemento? Este es el que tiene el segmento A hasta antes de B. ¿Esto con quién se está equilibrando? Con nadie. O sea, ¿cuál es el momento torsor que tengo de aquí a acá? Ninguno, es cero. O sea, ahí no hay momento torsor. A veces no es tan fácil de verlo. Permítanme, dibujo el segundo antes de que me hagan la observación, que de pronto no es entendible eso. Yo voy a tener aquí el otro, ¿sí? Ya un segmento, donde aquí está A, y aquí está el punto B, y voy a alcanzar el punto C. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que en el punto B, aquí está el punto B. Recuerden que esto es simplemente para señalar el par torsor, que es con doble flecha. Tengo este momento. ¿Cuánto es este momento? Este momento es ¿cuánto? Aquí ya lo tengo. Es 42.5. 42.5. 42.5 kilolibras pulgada, ¿sí? Está aquí. Y el análisis que estoy haciendo es aquí, ¿sí? Entonces, este par torsor, que es el que corresponde al segmento BC, ¿con quién se tiene que equilibrar? Con este, con 42. O sea, como quien dice, la sumatoria de momentos, pues debe dar 0. Y este es 42 menos el momento BC. Entonces, ¿cuánto me da? Que el momento BC es igual ¿a quién? A 42, porque no hay nadie más. O sea, en este segmento tengo 0. En este segmento tengo 0. En este segmento tengo 42. ¿Cuánto sería el segmento en el momento BC? En el momento, perdón, CD. En el momento CD, ¿cuál tendría? Tendría el de 42 y el de 30, pero el de 30 en el otro sentido. Permítanme, lo dibujo acá. Esto es importante, muchachos, nosotros ya lo habíamos hecho, pero esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? O sea, estoy analizando este segmento.
Entonces, pues nada, aquí tenemos este elemento. En este punto tenemos el primer momento que va así. En este punto, miren que el momento torsor ahora va en el otro sentido. O sea, digamos que lo vamos a tomar aquí así. Y que vamos a considerar que en este segmento va así. Pues claro, esto tiene que estar en equilibrio. Esto tiene 42.5, esto tiene 30. ¿Cuánto es esto? Entonces esto me da que el momento es igual a 42.5 menos 30, digámoslo así, o bueno, sí, menos 42, considerando este sentido positivo, menos 30, menos m, ¿sí? Igual a 0. O sea que el momento en ese caso sería de 15 en este sentido. O sea que bajó de 42, se bajó a 15. Perdón, a 12.5, discúlpenme, a 12.5. O sea, viene acá, a 12.5. Ya esto es 0. Esto es 42.5. En este segmento, todo este segmento, esto vale 12.5. ¿Y cuánto lógicamente debe valer en este segmento? Este es 12.5. En este último segmento, pues tiene que volver a valer 0. Esto es lo que se conoce, ¿sí? En algunos textos como los diagramas en las barras, ¿sí? Que esto es importante que ustedes lo sepan, porque es que muchas veces le dicen, ¿cuál es el momento en el segmento BC? Y hay personas que, pues equivocadamente llegan y dicen, 30. No, no es 30, es 12.5. ¿Cuánto es este segmento? ¿Sí? Aquí puede ser, mire, aquí sí puede ser que coincida con este, pero acá no. O dice acá, acá 12.5. No, señor, acá vale 0. Acá no hay momento torsor. Entonces esas son las que nosotros los estudiantes a veces tomamos como cáscaras que les ponemos los profesores, y no son cáscaras, es simplemente, muchachos, que ustedes tienen que saber bien elaborar estos diagramas, pues luego es aplicar esta fórmula. Si yo le digo cuál es el momento máximo en cada sector, por ejemplo, ¿cuál es el momento máximo torsor que tiene el elemento AB? Vale 0. ¿Por qué, profesor? Porque en este punto, el momento, entre el segmento A y B, antes de un épsilon o un puntico antes de B, eso vale 0. ¿Cuánto vale entre B y C? Entre B y C vale T, que ahora ya sé que vale 42.5 por C sobre J. Muy bien. ¿Cuánto vale entre C y D? Pues entre C y D tengo que analizar que es 12.5, ¿sí? JD, y calculo pues el tau. Ahora sí, ¿cuál es el momento cortante que está recibiendo el extremo en el segmento DE? Vuelve a valer 0. Entonces, luego con eso, muchachos, porque eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, esas condiciones. ¿Está claro o no entendieron, por favor? Sí, profe, está claro. Bueno, Está claro, muchachos. profe. Bueno, muchachos, muchas gracias. El próximo martes continuamos con más ejercicios. Quería dejarles estas dos observaciones, pero en el próximo video yo les dejo, hacemos más ejercicios aplicando esto, pero quería que esto quede claro. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias a todos, que pasen y que tengan un excelente fin de semana, muchachos. Nos vemos el martes. Lo mismo, profe, hasta luego. Lo mismo, profe, que Gracias, esté profe, bien. hasta- Adiós, profe.